Somos Exitosa, programación especial, hoy es 1 de enero 2018, claro, hay mucha expectativa, la gente quiere participar, no se preocupen, le vamos a abrir línea enseguida, pero también tenemos que hablar con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, el tema de los aportes al Partido Nacionalista, por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil. Podemos conversar sobre los audios que estamos escuchando de Marcelo Odebrecht, donde dice: a todos le dimos plata, aportamos para todos, aportamos para Alan, para Keiko, para PPK, para Ollanta, a todos le dimos plata. Le damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo está, doctor Wilfredo Pedraza? Bienvenido a Exitosa. David Flores le saluda. Feliz año. ¿Cómo estás, David? Buen día, feliz año a ti y a tu audiencia. Bien, yo empiezo con el tema de Marcelo Odebrecht y los reveladores testimonios ya en audio. Claro que no fue lo que tuvimos para cuando salió el tema de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, quienes son sus patrocinados. A ver, yo he estado presente en la audiencia, en la primera declaración de Marcelo Odebrecht en mayo del año pasado, 2017, en la que respecto al señor Humala y su esposa, todo lo que dijo es haber recibido un pedido del Partido de Trabajadores de Brasil para que Odebrecht brinde un apoyo económico para la campaña política 2011, y en ese contexto él llamó a Barata, que era el jefe de la empresa aquí en Perú, y le pidió que haga el aporte. Pero añadió enseguida Marcelo Odebrecht que él no tiene certeza de que ese apoyo sea brindado, menos aún puede afirmar de dónde salió el dinero para ese aporte en caso se haya hecho. Esa misma circunstancia lo ha repetido en esta segunda declaración, de manera tal que, primer tema claro, es que el pedido aparentemente vino del PT, la señora Heredia en redes sociales. El Partido de los Trabajadores y no de Marcelo Odebrecht. Exactamente, no fue un tema que nació desde los intereses de la empresa Odebrecht, sino un aporte para campaña por un tema partidario, ideológico. Esta es la tesis. Sin embargo, nosotros hemos sostenido siempre que ese aporte nunca se produjo, y por eso la señora Heredia ha estado pidiendo que el Partido Trabajador se pronuncie e indique si eso es verdad o no. Porque Marcelo Odebrecht hasta ahora ha dicho que si bien lo pidió, él no puede garantizar que ese aporte se haya efectuado, menos aún del origen de ese dinero, de manera que ese es el tema concreto. Claro, en caso contrario, todos tendrían que seguir el mismo camino de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, de la expareja presidencial. Bueno, hoy leía un diario de circulación nacional que desde las fuentes de Fiscalía estaban señalando que las versiones de los colaboradores y testigos tienen que verificarse. Eso dice la ley peruana. Así es. Y que en el caso de García y Keiko, pues no podrían pedir prisión preventiva porque está en proceso de corroboración. Yo me pregunto entonces, ¿cuál es el fundamento de la prisión preventiva del señor Humala y la señora Heredia? Ahí quería llegar, doctor Wilfredo Pedraza, si me permite, por favor, porque muy temprano hemos consultado con abogados, especialistas, constitucionalistas, políticos y todo. Y decíamos, mira, el señor Marcelo Odebrecht está asegurando que a todos se le dio plata. A todos se le dio plata, simplemente lo que falta es saber los detalles, o sea, cuál fue el recorrido del dinero para que llegue a Keiko, cuál fue el recorrido del dinero para que llegue a Alan y así sucesivamente, eso es lo que entendemos clarísimo. Y le preguntaba a un doctor, y le decía, entonces, en ese contexto debería estar preso ya los mencionados, porque en esa misma línea está Nadine Heredia y Ollanta Humala, o en todo caso, precedente no tendría ya sustento y deberían dar libertad a Ollanta y Nadine y se acabó el problema, todos inocentes. Bueno, no sé si todos inocentes, pero por lo menos el tratamiento idéntico a todos. Lo que está claro es que por un asunto que está en proceso de investigación,
versiones de colaboradores que están en proceso de verificación, nadie debería estar preso. Nosotros no promovemos que Alan y Keiko vayan detenidos. Lo que sí exigimos, por un tema de equidad, de equilibrio, de justicia, es que cese la prisión preventiva del señor Humala y su esposa, porque esa prisión preventiva está hoy en proceso de investigación, quiero decir, los elementos probatorios, y se funda en una invención de un propósito de fuga que ha generado el fiscal Juárez y lamentablemente validado por un juez, claro, todo el mundo sabemos, Concepción Carhuancho. Entonces, eso ya es una historia contada y todos lo tenemos claro. En pocas palabras. Pero fíjese solo una cosa muy breve. Doctor, pero hay un mensaje para que no se me vaya. Hay un mensaje claro que usted acaba de decir. O sea, si no va Keiko, no va Alan, no va el propio presidente, no va Toledo a la cárcel, entonces, ¿por qué Ollanta y Nadine están ahí? O sea, que salgan ellos también. Sin la menor duda, porque al final la prisión preventiva no se está fundando en suficientes elementos probatorios, ni en la declaración de Barata ni de Marcelo Odebrecht. La prisión preventiva se funda porque supuestamente Humala y Heredia quisieron fugar del país. Y más bien hicieron todo lo contrario. Humala y Heredia nunca salieron del país pudiendo hacerlo, nunca fugaron, siempre colaboraron con la justicia, cumplieron rigurosamente la regla de conducta, y frente a un tema así que hizo el fiscal Juárez, inventó, hay que decirlo con toda claridad, inventó una tesis de fuga. Esa tesis la planteó al juez Concepción Carhuancho, y por increíble que parezca, un juez de garantía al cual el ciudadano acude para que le protejan los derechos, el juez validó esa tesis falsa, que nunca se corroboró con un solo elemento probatorio. Y más increíble aún, la segunda instancia, una sala plural de 3 personas, terminó validando exactamente lo mismo, una tesis de fuga que jamás existió. Y por eso me parece importante que en nuestro país se rectifiquen, se subsanen las arbitrariedades contra el señor Humala y su esposa, porque si no están presos por lo que dice Marcelo Odebrecht, porque eso se está verificando, están presos por una falsedad inventada por un fiscal y validada por jueces. Alguien tiene que rectificar un tema así, porque es inconcebible que en un país como el nuestro, donde se supone justicia, donde se supone se respeta la libertad, tengamos detenidos al expresidente de la República, a su esposa, dejando en la orfandad a 3 menores niños por un tema absolutamente falso. De manera que esperamos en este momento que otras instancias, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, puedan rectificar, tengan la entereza de rectificar una arbitrariedad de esta magnitud. Entonces necesitamos un fiscal Juárez, ¿no? Con esa actitud, con ese ímpetu. Necesitamos un juez Richard Concepción Carhuancho. Entonces, ¿para qué quienes también aparecen en la delación, en los testimonios de Marcelo Odebrecht, vayan a las rejas? En ese contexto, tampoco no es que vayan porque también está Nadine ni Ollanta. Porque lo que se va de acuerdo, completamente. De acuerdo. Necesitamos un fiscal que invente una tesis de fuga. Bueno, el señor García, por ejemplo, vive fuera del país casi todo el tiempo. Entonces necesitamos un fiscal que invente una tesis de fuga, un fiscal y un juez que no argumente, que dicte resoluciones sin fundamento, sin una argumentación adecuada, y entonces seguramente van presos más rápidamente Keiko y Alan. Necesitamos 2 fiscales y jueces de esa naturaleza. Pero el problema es que ya no vamos a contar con el juez Richard Concepción Carhuancho. Bueno, y en buena hora por la ciudadanía, porque el juez Concepción Carhuancho puede ser aparentemente un juez muy importante ahora, pero la calidad de un juez se conoce sobre la base de la seriedad del fundamento, de la calidad argumentativa de sus decisiones. Y yo voy a decir una cosa bastante clara. Las decisiones que en materia de prisión preventiva ha tomado el juez Concepción Carhuancho, la verdad son penosas en términos de fundamentación, en términos de argumentación jurídica. Entonces, si uno es famoso porque manda a prisión, se supone a famosos, y eso es un terrible drama. Un juez debería resolver sobre la base de la justicia, sobre la base de la evidencia, de la prueba, sobre la base de la argumentación, y eso no es el juez Concepción Carhuancho, es todo lo contrario. Bien, 1:13 p.m, estamos conversando con el doctor Wilfredo Pedraza, es abogado de Nadine Heredia. Escuchábamos,
quiero entender el término legal correcto sobre la situación del juez Richard Concepción Carhuancho, doctor Pedraza, porque el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, hablaba que es un juez provisional y que no reúne las características y los requisitos para asumir esa función y tendría que concursar. ¿Esto no es una herramienta como para que ustedes hagan una observación sobre la decisión de la prisión preventiva que fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho? Lamentablemente no, procesalmente ya no hay un recurso en este momento en el Poder Judicial, pero sí estamos acudiendo al Tribunal Constitucional para cuestionar los fundamentos dictados por el juez Concepción Carhuancho cuando decidió la prisión preventiva. La pobre argumentación, la ilogicidad de esos fundamentos y la afirmación de hechos que no existen. O sea, uno debería exigirle, y así se lo vamos a hacer en espacios de garantía constitucional, que el juez Concepción Carhuancho nos diga en qué se basa ese propósito de fuga del señor Humala y su esposa. Si su comportamiento procesal, objetivo, fáctico, fue exactamente todo lo contrario. De manera que el juez Concepción Carhuancho, respecto a nuestro caso, ya nos hizo un daño irreparable, ya hizo un daño irreparable en términos de la familia Humala Heredia. No seguirá haciendo daño en este ámbito a otras personas, yo diría en buena hora. Y no se trata de que las personas no vayan a prisión si hay razones para hacerlo. La prisión funciona, pero hay que hacerlo conforme la doctrina y la ley señala, por excepción y fundados en un elemento, en el peligro de fuga. Y el peligro de fuga es un factor que este juez no ha logrado demostrar fehacientemente en nuestro caso. De manera que yo diría que respecto a la situación procesal de mis patrocinados, Concepción Carhuancho ya hizo un irreparable daño. Claro, pero acá hay un tema que todos los peruanos nos preguntamos, ¿y la plata? O sea, los 28 millones de Odebrecht en coimas, ¿a dónde fue? Bueno, vamos a distinguir aquí. Esos 28 o 20 millones se refieren ¿A dónde fue? Bueno, vamos a distinguir aquí. Esos 28 o 20 millones se refieren al caso Toledo, ¿verdad? Cuya situación está... En primera instancia se habló claramente de 28 millones y no precisamente No, respecto 20. al señor Humala y su esposa, la imputación es haber aportado $3 millones a la campaña 2011, pero se trata de un aporte para campaña, una situación que no compromete recursos del Estado, que no compromete contratos ni adendas, etcétera, y cuya entrega no está corroborada ni por transferencias, ni empresas offshore, ni por ninguna circunstancia, sino por una palabra. Entonces, una cosa es la corrupción, el manejo irregular de fondos estatales, como el tema Toledo, y otra cosa es el tema de campaña, que es lo que le imputan al señor Humala. Y es en ese tema, con mucha claridad, nosotros afirmamos que se trata de un asunto vinculado con campaña electoral y que debe resolverse en el ámbito de la justicia electoral y no en el ámbito penal. Bien, doctor Pedraza, algo final. En la cuenta de Twitter de la señora Nadine Heredia, de su patrocinada, aparece 5 meses sin libertad, mientras quienes sí recibieron coimas camufladas en servicios a empresas amigas o conferencias, ni se les formaliza la investigación para hablar de corrupción. Veamos quiénes ejercen cargos públicos durante campaña 2006, 2011 y nosotros no. El mensaje de Nadine Heredia, es su patrocinada. ¿Qué nos quiere decir? Bastante claro. Que si se trata de corrupción, miremos a otro lado, porque corrupción supone manejo irregular de fondos del Estado, en contratos, en entregas de dinero con cargo a obras, adendas, etcétera. Nada de eso existe en el caso del señor Humala y su esposa. Reitero, lo que tenemos es una imputación de entrega de dinero para campaña política, que técnicamente es pero hay algo claro, usted es el abogado, usted va a defender y es cierto que la labor es así, sea culpable. Pero ese es un dato real. Pero entonces, ¿cómo explicamos el desbalance patrimonial de Nadine Heredia? Son 2 millones de soles. A ver, solo explicamos ese supuesto desbalance por una irresponsabilidad de Fiscalía de haber filtrado un documento preliminar técnicamente mal sustentado y con gruesos errores. Nosotros ya hemos absuelto
Ya hemos respondido a ese informe pericial preliminar que, de nuevo, se filtró a la prensa para hacer daño en nuestro tema de casación. Un informe pericial que, por ejemplo, no toma en cuenta el patrimonio inicial de la familia Humala Heredia, que, por ejemplo, duplica casos. Pero, doctor, en campaña ellos no hablaban que tenían patrimonio, hablaban de ser los candidatos del pueblo, sin recursos, etcétera. Entonces, ¿de dónde aparece esta cantidad de dinero? Bueno, hay un patrimonio pequeño de inicio que se declara que están en cuentas bancarias, que están declaradas a SUNAT en la declaración juradas de inicio de gobierno 2011, por ejemplo, que eso no se toma en cuenta. Nosotros hemos explicado adecuadamente cada punto de las observaciones que ha formulado el perito oficial y estamos seguros que dentro de pocas semanas el perito ese reformulará y dará cuenta de que no hay desbalance patrimonial. Pero un error de sacar y anunciar de un desbalance patrimonial de 2 millones de soles no creo que sea así tan simple. Bueno, es que para nosotros hay una explicación bastante clara. El perito designado por Fiscalía es un economista, no un contador. Y aquí se trata de hacer una pericia contable, es decir, alguien que maneje la técnica de la regla de la contabilidad. Pero está bien, pero ahí podríamos entender ya. Pero acá se incluye también a la mamá, a la madre Nadine Heredia, la señora Antonia Alarcón, por haber adquirido propiedades. Y ella no sabe cómo explicar, cómo sustentar, de dónde salió, la plata llegó sola. Eso no es exacto, Ellos han mostrado con documentos el patrimonio que ha tenido la mamá de la señora Heredia, la compra del bien que ha hecho, toda la historia patrimonial la han demostrado adecuadamente. Lo que pasa es que en este tema hay mucha especulación, mucha subjetividad, mucha mala información. Y vamos a ver poco más adelante que esos supuestos desbalances en rigor no existen. ¿Cuál es en todo caso el patrimonio en monto de la familia Heredia Alarcón, en este caso de la madre de la señora Nadine Heredia? ¿Cuál era el monto? Ellos creo que dieron una cifra. Yo no tengo en este momento la información del patrimonio de la señora, pero respecto al señor Humala y su esposa puedo decir que el señor Humala tiene un pequeño departamento que lo compró de soltero en Armendáriz 28 de julio de Miraflores. ¿Cuánto cuesta el valor? No, es un departamento de unos 85 metros cuadrados que lo compró de soltero con un préstamo bancario. Y todo lo que tienen como patrimonio es el inmueble donde ellos domicilian. No hay más patrimonio, no hay casas suntuosas de playa, ni carros lujosos, ni cuentas internacionales. Ya se ha pedido información bancaria a todos los bancos del mundo y nadie ha señalado ni depósitos extraños, ni cuentas internacionales, ni transferencias, ni testaferros, ni empresas offshore. De manera que el patrimonio que tienen es un patrimonio típico de una familia de clase media en nuestro país. Bien, doctor Wilfredo Pedraza. Entonces, en conclusión, ¿considera usted que el juez Richard Concepción Carhuancho ha sido exagerado en la decisión de darle la prisión preventiva a su patrocinada? Yo creo que ha sido inexacto, arbitrario, porque ha decidido una medida de esa magnitud sin ningún fundamento, validando la invención del fiscal Juárez de una tesis de fuga que no existe. Y por tanto, un juez así tendría que revisar sus estudios académicos y sobre todo, bueno, sin duda, un juez se debe hacer famoso por la calidad de sus decisiones, no por el resultado final, por la argumentación de su decisión. Ese es un buen juez. Bien, entonces no actuó profesionalmente. Ese es el mensaje que está dejando usted. Lo que decimos es que su decisión judicial es ilógica, carece de fundamento jurídico, de argumentación lógica, que es el tema central, y por tanto, estructurado como está, resulta una arbitrariedad porque no se basa en elementos reales, objetivos, que eso es derecho penal, sino en pura presunción subjetiva, que es lo que jamás un juez debe hacer. Correcto, bien. Creo que ha quedado clarísimo. Nosotros vamos a conversar a esta hora con el juez Richard Concepción Carhuancho, juez de la Sala Penal Nacional.
Señor Pedraza, muchas gracias. Si usted gusta, ahí está, lo va a escuchar. Le damos la bienvenida. Para muchos, considerado el hombre del año, el profesional.